quiero comenzar con 2 puntos. Antes de entrar a estudiar Daniel 11, quiero cubrir 2 puntos. Número 1, la relación que existe entre Elena White y la Biblia cuando se trata de Daniel 11. Cuando yo leo los escritos de la hermana White, no me quedo allí. Cuando leo algo que yo veo en el espíritu de profecía, yo digo, bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? Y de lo que dice la hermana White, yo voy a la Biblia. A veces estoy leyendo la Biblia y entonces digo, ¿qué tendrá que decir la hermana White? Nunca me quedo con la hermana White sola. No porque no crea que fue profeta de Dios, sino porque el espíritu de profecía armoniza con la Biblia. Y cuando vemos que lo que ella dice concuerda con la Biblia, mientras más veces lo vemos, más confiamos en el don profético. Así que esta noche yo voy a hablar bastante sobre el espíritu de profecía y la relación que tiene con la profecía de Daniel 11. El otro punto que quiero cubrir es, antes de entrar directamente a Daniel 11, es lo que conseguimos en este capítulo, que es paralelo a Daniel 8. Pero como ustedes recuerdan, en el capítulo 8, cuando llega al cuerno pequeño, se hace una pregunta: ¿hasta cuándo va a durar esta visión? Que incluye Medo-Persia, Grecia, las divisiones de Grecia, que incluye Roma pagana, que incluye Roma papal. ¿Hasta cuándo dura esta visión? Y entonces viene la respuesta del otro ángel, porque están conversando 2 ángeles. La respuesta del otro ángel es hasta 2300 días y el santuario será purificado. Es decir, va a comenzar el juicio, como hemos estudiado. Y cuando Daniel oyó eso, se enfermó, porque él pensaba que Dios iba a extender los 70 años de cautiverio, iba a extender el periodo por 2300 años por causa de la pecaminosidad del pueblo. Y Daniel no sabía cómo reconciliar 70 años de cautiverio, donde Dios había dicho luego van a regresar a su tierra, van a reconstruir el templo, van a establecer la ciudad, van a establecer de nuevo su religión. Y entonces ahora Dios dice, no, 2300 días o años y el santuario será purificado. Daniel está confundido, él dice, yo no entiendo qué relación hay entre las 70 semanas y los 2300 días. Y por eso, cuando comienza Daniel 9, el siguiente capítulo, los versículos 1 y 2, Daniel está estudiando la profecía de los 70 años. Porque él, en su mente, él dice, bueno, 70 años no son 2300 años. ¿Será que Dios va a extender eso por la pecaminosidad del pueblo? Así que en los primeros 2 versículos, él está estudiando la profecía de Jeremías de los 70 años de cautiverio. Y entonces, después de decir que está estudiando en cuanto al cautiverio, entonces dice el texto que Daniel comienza una larga oración. Una oración que dura desde el capítulo 9, versículo 3, hasta el capítulo 21. Así que la visión que encontramos en Daniel, el capítulo 8, no se concluyó. Solamente llegó hasta 1844. ¿Y qué iba a pasar después de 1844? ¿Qué iba a pasar después de la purificación del santuario? En Daniel 8 no se pudo explicar. En Daniel 9 Dios empieza a explicarlo, pero no da toda la explicación completa ni en el capítulo 9 ni en el capítulo 10. La explicación viene en el capítulo 11. En el capítulo 11, escuchen bien lo que voy a decir. Daniel 11 comienza hablando de 3 reyes que se levantarán en Persia y 1 cuarto. ¿Con qué reino empezó la visión en Daniel 8? Con Persia. Y luego siguen leyendo allí el versículo 3.
en adelante, dice que se va a levantar un rey, equivale a Alejandro Magno, y cuando ese rey muera, se van a levantar 4 de él. Eso dice Daniel 11. Lo mismo que decía Daniel 8. Pero en Daniel 11, no solamente se enfoca Dios, comenzando con Medo-Persia, donde comenzó en Daniel 8, luego con Grecia, como continuó en Daniel 8, luego con los 4 reinos de Alejandro, como sucedió en Daniel 8, sino que luego habla del Imperio Romano, y ojalá tuviera tiempo de estudiar versículo por versículo, pero para eso necesitaríamos un mes de conferencias, literalmente. Y entonces cuando uno llega al versículo 22, habla de un poder que iba a quebrantar al príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Cristo. Yo pregunto, ¿qué imperio quebrantó al príncipe del pacto? Roma. Así que de ahí en adelante tenemos una descripción de Roma. Luego siguen leyendo el capítulo 11, llegan al versículo 31 y habla del rey del norte que quita el continuo. Lo mismo que decía Daniel 8, que claramente es ¿cuál Roma? Roma papal. Y luego desde el versículo 31 hasta el versículo 39, todo lo que se describe es lo que hace Roma papal, igual que lo que sucedió en Daniel 8. Es decir, Daniel 8 y Daniel 11 son cronológicamente paralelos. Pero hay una diferencia entre Daniel 8 y Daniel 11. En Daniel 8 se interrumpió la explicación. Pero en Daniel, el capítulo 11, hasta el capítulo 12 y el versículo 3, completa lo que se dejó pendiente en Daniel 8. Porque en Daniel, el capítulo 11, empezando en el versículo 40, los versículos 31 al 35, 39 están hablando del periodo de dominio papal durante los 1260 años. Pero a partir del versículo 40, ahora va hacia adelante para hablar del tiempo cuando Roma papal va a resucitar de su herida mortal y va a hacer lo que hizo en el pasado. Y no solo nos lleva a la etapa futura cuando se le sane la herida mortal al papado, sino que nos lleva al momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Capítulo 12 y el versículo 1. El tiempo de angustia, la liberación del pueblo de Dios, la resurrección especial y el reino eterno. Lo que quedó pendiente en Daniel 8, ahora se completa en Daniel el capítulo 11. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Esto es solamente a grandes rasgos que les estoy dando, pero en realidad hay mucho que podríamos decir. Ahora, necesitaba darles esta explicación para lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar Daniel 11:40 hasta el capítulo 12 y el versículo 3. No en todos sus detalles. Solamente vamos a estudiar algunos aspectos. Ahora, hay un pasaje en el libro de Daniel que siempre ha sido un tópico de conversación entre los eruditos adventistas. Es Daniel 11, 40 al 45. La posición tradicional de la iglesia adventista es que el rey del norte representa el papado y el rey del sur representa el ateísmo como se manifestó en la Revolución Francesa entre 1789 y 1798. Esa es la posición tradicional de la iglesia adventista y es aquella posición que tengo yo. Sin embargo, en años recientes ha aparecido una nueva interpretación. Esa nueva interpretación dice que sí, el rey del norte representa el papado, pero el rey del sur representa el islamismo radical, el Islam, especialmente los terroristas. Dice, ese es el rey del sur.
Aquellos que creen este punto de vista han alcanzado esta conclusión por lo que pasó el 9/11 en los Estados Unidos. La demolición de las Torres Gemelas en Nueva York y el bombardeo del Pentágono. Al igual que el crecimiento de ISIS en Siria. Por un tiempo tuvieron un califato. Y ellos dicen, esto indica de que el Islam tiene que tener una función muy importante en el tiempo del fin. Y entonces, buscándolo, dicen, es el rey del sur en Daniel capítulo 11. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál interpretación es correcta? Con frecuencia, Elena G. de White nos ha sido una ayuda muy valiosa para interpretar profecías difíciles. Pero cuando se trata de Daniel 11, 40 al 45, la hermana White parece guardar un silencio rotundo. Parece no dar ni un solo comentario sobre Daniel 11, 40 al 45. Este silencio aparente de Elena White, de lo que dice el versículo 40 al 45, porque la hermana White en todos sus escritos, escribió más de 100,000 páginas, en todos sus escritos no cita ni una sola vez Daniel 11, 40 al 45. No solo no cita Daniel 11, 40 al 45, sino que nunca usa en sus escritos la terminología de esos versículos. Vamos a encontrar en nuestro estudio esta noche y mañana en la noche que la hermana White tuvo mucho que decir de Daniel 11, 40 al 45. Pero nunca citó esos versículos y nunca usó la terminología de esos versículos por una razón histórica muy importante que voy a compartir en el tema de mañana. Hay una razón por la cual la hermana White no citó estos versículos, una razón histórica de su época. Ahora, Elena G. de White hace 3 referencias en sus escritos a Daniel el capítulo 11. La primera referencia que ella tiene es indirecta, es decir, no dice Daniel 11, pero sabemos que está hablando de Daniel 11 en esa cita. Y ya vamos a mirar las citas. La segunda cita es general, sencillamente menciona Daniel 11 de paso. La tercera cita es muy específica. Es el único lugar en esa cita a donde la hermana White cita versículos que están en Daniel 11. No versículo 40 al 45, pero cita los versículos 30 al 36. Ahora necesitamos analizar esas citas. Así que hagamos un análisis. La primera cita es indirecta porque no menciona específicamente ni terminología de Daniel 11, ni tampoco dice Daniel 11. Ella escribió en 1896. Si ustedes se están preguntando que vamos a quedarnos en Elena White, no vamos a quedarnos en Elena White. Vamos a analizar lo que ella dice y luego entonces vamos a ir a la escritura. Eso es lo que siempre debemos hacer. Elena White, luego la escritura para ver si lo que dice la hermana White es correcto. Y cuando vamos a la Biblia, entonces entendemos bien un pasaje, entonces vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. La primera cita, como les mencioné, es indirecta. La escribió en 1896. Y esta es la cita. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai. ¿Cuál fue la visión que tuvo Daniel junto al río Ulai? Daniel 8. Importante. Ve, el estudio de esto es como el trabajo de un detective. Estamos buscando claves aquí y allá. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai.
Ese es Daniel 8. Pueden leerlo en Daniel 8:2. Dice que cuando él recibió esa visión, estaba al lado del río Ulai. Pero luego sigue, y del Hidekel. Eso es Daniel 11. ¿Están captando o no? ¿Qué dos capítulos dice la hermana White que Dios le dio a Daniel especialmente para los postreros días? Daniel 8 y Daniel ¿qué? 11. Ahora sigue diciendo la cita. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel, Daniel 8 y Daniel 11, los grandes ríos de Sinar. Escuchen esto. Están hoy, está escribiendo en 1897, están hoy en proceso de cumplimiento. ¿Qué estaba pasando en 1896? Esas dos profecías de Daniel 8 y Daniel 11 estaban ¿qué? En proceso de cumplirse. Y luego dice, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Esta cita es indirecta porque la hermana White no menciona directamente Daniel 11, pero sí se sabe que está hablando de Daniel 11 porque habla de la visión al lado del Hidekel. Que pueden ver en Daniel que Daniel 11 fue la visión que recibió al lado del Hidekel. La segunda referencia es general, pero tiene gran valor. Fue escrita en 1909 y dice así: un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel, aquí sí menciona Daniel 11. Dice, ahora escuchen esto, está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Luego tenemos la tercera cita. Esta cita no solamente insinúa Daniel 11, no solamente menciona en términos generales Daniel 11, sino es la única cita en los escritos de la hermana White a donde ella cita versículos de Daniel 11. Aquí está la tercera cita. No hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. Un espíritu belicoso agita al mundo. Ella está escribiendo esto en 1904. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se encuentran en las profecías. Casi se ha cumplido por completo la profecía del capítulo 11 de Daniel. Así que en 1904 casi se había cumplido todo el capítulo según ella. Ahora sigue, escuchen bien. Mucha de la historia que ha ocurrido en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Es decir, muchas de las cosas que se cumplieron en Daniel 11 ya, ¿qué va a suceder? Esa historia se va a repetir. No la profecía. La profecía no tiene una doble aplicación. No es que la profecía se cumple dos veces, no. Es la historia que cumplió la profecía que se va a repetir, no la profecía. Y les voy a explicar por qué razón. Así que dice, mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Y entonces, claro, uno quiere saber cuál es la historia del capítulo, qué parte del capítulo se va a repetir. No tenemos que adivinar. Porque ella entonces cita el versículo 30 al versículo 36. Ese es el pasaje que se va a repetir. Es decir, en 1904, la profecía de Daniel 11 se había cumplido hasta el versículo 36 y yo no tengo tiempo de mostrarles eso, pero en realidad se había cumplido hasta el versículo 39. Así que dice, en el versículo 30 se habla de un poder que se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y luego entonces cita los versículos 31 al 36.
Y luego dice lo siguiente: ocurrirán escenas similares a las que describen estas palabras. Esta cita es muy importante, la única donde ella cita versículos. Ahora vamos a analizar las tres referencias para ver qué nos enseñan. La de Testimonios para los Ministros 113, que es la primera, la que habla del río Hiddekel y del río Ulai, se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 113. ¿Por qué es importante esta cita? Por dos razones. Primero, según esa cita, la profecía de Daniel 8 y Daniel 11 son paralelas. Porque ella menciona la visión que recibió al lado del Ulai y la que recibió al lado del Hiddekel. Es decir, esas dos profecías son paralelas, según el espíritu de profecía. Y el segundo punto de esta cita es que cuando ella escribió en 1896, Daniel 11 estaba en el proceso de ¿qué? De cumplirse. No dice a dónde estaba el proceso. No dice si estaba en el versículo 5, en el versículo 20, en el versículo 30. Sencillamente dice que cuando ella escribió en 1896, Daniel 11 estaba en proceso de cumplirse. Pero no nos dice en qué lugar del proceso estaba. Esa es la primera cita. Dos cosas valiosas. Uno, Daniel 8 y 11 son paralelos. Y cuando comenzamos el tema esta noche yo les mostré eso. Persia, Grecia, 4 divisiones, cuerno pequeño que representa Roma política, cuerno pequeño. Si las dos profecías son paralelas. Ese es el primer punto. ¿Por qué es importante esta cita? Y el segundo punto es que la hermana White dice que Daniel 11 ya estaba en proceso de cumplimiento en 1896. Ahora la cita número 2, la segunda cita, se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13. La escribió en 1909. Ahora, ¿por qué razón es esta cita importante? Porque en esta cita la hermana White dice a dónde estaba el proceso de cumplimiento en 1909. Y la primera cita sencillamente dice la profecía de Daniel 11 está en proceso de cumplirse. Pero en la segunda cita él dice a dónde en la cadena, hasta dónde en la cadena se había cumplido. Porque ella dice en esa cita que la profecía de Daniel 11 en 1909 casi se había cumplido por completo. Entonces, ¿en qué parte de Daniel 11 estaba por cumplirse en los días de la hermana White? Tiene que ser los últimos versículos del capítulo. Porque si el capítulo en 1909 casi había conseguido su cumplimiento completo, significa que el cumplimiento de esa profecía en su mayoría ya se había cumplido antes de 1909. Ahora la tercera cita es vital también, porque la tercera cita nos dice que la profecía la profecía de los versículos 31 al 39 ya se había cumplido, ya era historia. Porque ella dice, mucha de la historia que se cumplió va a volver a repetirse. Y luego cita versículo 31, o el versículo 30 en realidad, hasta el 36. Y si tuviera tiempo le mostraría que también incluye los versículos 37 al 39. Entonces mi pregunta es esta. En 1904, cuando ella escribió esta cita, ¿cuánto de Daniel 11 se había cumplido? El versículo 1 al versículo 39 se había cumplido cuando la hermana White escribió. Ahora, ojalá que hayan captado esto. Ahora escuchen bien. Si la profecía de Daniel 11 en 1904
Se había cumplido todo hasta el versículo 39. Y ella dice que mucha de la historia que cumplió la profecía se va a repetir. ¿En qué versículos debe uno conseguir la repetición? Si ya Daniel 11, 1 al 39 se había cumplido en el año 1904, y ahí dice que mucha de esa historia se iba a repetir. Yo pregunto, ¿dónde debemos conseguir la repetición de esa historia? Tiene que ser en los versículos 40 al 45. ¿Están conmigo o no están conmigo? Tiene que ser los versículos 40 al 45. Porque en realidad ya el versículo 1 al 39 se había cumplido. Y ahí dice, mucha de esa historia se va a repetir. Va a haber escenas similares, dice ella. ¿Está claro? Repito nuevamente. No se repite la profecía. Tiene una cadena de eventos sin interrupción, comenzando los días del profeta, terminando con el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Ahora la pregunta que tenemos que contestar es esta. ¿Por qué se va a repetir mucha de la historia que se encontraba en los versículos 31 al 36? Escuchen. Esos versículos, si ustedes los leen, están hablando de lo que hizo el papado durante los 1260 años. Usa la palabra blasfemias, persecución de los fieles. Los mismos temas que hizo el cuerno pequeño en Daniel 7 y Daniel 8 se encuentran en esos versículos en Daniel 11. Es decir, la etapa de la historia que va a repetirse en forma similar es el periodo ¿de qué? Del dominio papal. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué se va a repetir el periodo del dominio papal? La razón es muy sencilla. Porque Roma papal, cuando terminó el cumplimiento de su primera etapa, ¿qué recibió? Una herida mortal. ¿Se podía seguir comportando de la misma manera después que recibió la herida mortal? No. Yo pregunto, ¿la herida mortal se va a sanar? ¿Se va a portar como se portó en el pasado? Sí, Señor. Por eso mucha de la historia se va a repetir. No la profecía. Los versículos 31 al 39 ya se cumplieron. Pero muchos de los eventos históricos, la persecución de los santos, la blasfemia, el cambio de la ley, muchos de esos eventos que ocurrieron van a suceder de nuevo porque el mismo sistema va a resucitar de su herida mortal. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Permítanme leerles unas citas del Espíritu de Profecía. Dice la sierva del Señor, la influencia de Roma, está hablando de Roma papal, la influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio, dista mucho de haber sido destruida. ¿Cuáles eran esos países que reconocían su dominio? Europa. ¿Y qué dice ella de Europa? Dice, dista mucho de haber sido destruida. Esa influencia del papado sobre Europa. Y luego escribe, y la profecía predice la restauración de su poder. ¿Por qué hay que restaurarle el poder al papado? Pues porque lo perdió. ¿Cuándo lo perdió? 1798. Así que la hermana White dice que la profecía predice la restauración de su poder. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando se le restaure su poder? Y los Estados Unidos va a tener una función muy importante en restaurarle el poder y los poderes civiles del mundo. El papado va a hacer entonces lo que hizo en el pasado, lo mismo. Claro, porque si recupera la espada y recupera su poder, el papado va a hacer de nuevo lo que hizo. Aquí hay una segunda cita. Interesante cómo la hermana White
usa una terminología que explica esto. Esa cita que leí, Conflicto de los Siglos 5:65. En el Conflicto de los Siglos 5:53 ella escribió: las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder. Ahora escuchen esto. Mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar. ¿Qué significa recuperar? Usted no puede recuperar algo que no perdió. Así que dice, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo y restablecer. ¿Qué significa restablecer? ¿Va a ser lo que hizo en el pasado, sí o no? ¿Restablecer qué? Restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Interesante como la terminología, la restauración de su poder, recuperar el gobierno del mundo, restablecer la persecución. Por eso, mucha de la historia se va a repetir. Lo que hizo en el pasado lo hará en el futuro, cuando se le sane su herida. Aquí hay otra cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Nunca van a olvidar la página 666. Tomo 5, página 666, dice, hablando de los Estados Unidos: cuando nuestra nación renuncie de tal manera a los principios de su gobierno, hasta el punto de promulgar una ley dominical, por este acto, es decir, por el acto de una ley dominical, el protestantismo unirá sus manos con el papismo. Esto no será más ni menos que darle vida. ¿Qué tiene que suceder para poderle dar vida? Tiene que haber perdido la vida, porque recibió ¿qué? Una herida mortal. Así que dice ella, esto no será más ni menos que darle vida a la tiranía que durante largo tiempo ha estado buscando ansiosamente la oportunidad de resurgir en activo despotismo. Pues ¿por qué tiene que resurgir el activo despotismo? Porque está inactivo ahora. Una última cita sobre este punto. Dice la sierva del Señor: cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Está hablando de los Estados Unidos. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, es decir, por medio de la ley, porque los legisladores lo que hacen es redactar la ley, cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional. Es un acto del Congreso de los Estados Unidos. Por un acto nacional, ahora escuchen la terminología, impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma. ¿Qué significa le darán vida y vigor? Debe ser que perdió la vida y el vigor. Le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma, y escuchen,
y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces hará tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. ¿Está claro hasta aquí? Es complejo. Pero la pregunta clave que necesitamos hacernos es: ¿tendrá Elena G. de White algo que decir en cuanto a los versículos 40 y 45? Ella dice sí, y los versículos 31 al 39 es la historia que se va a repetir, pero ¿será que ella tiene algo que decir en cuanto a la repetición de la historia en los versículos 40 al 45? El problema, ¿dónde comenzaríamos a buscar en los escritos de la hermana White, donde ella habla sobre los versículos 40 al 45, si nunca cita los versículos y tampoco usa la terminología? Por mucho tiempo yo luché con eso. Y entonces un día, mientras estudiaba y oraba, el Señor me dio una idea. La hermana White no tiene aparentemente nada que decir de los versículos 40 al 45. Pero sí tiene mucho que decir en cuanto al capítulo 12 y el versículo 1. Que es el versículo que viene inmediatamente después del versículo 45. Entonces yo dije para mí, yo creo que el Señor me ayudó a hacer esto. Si la hermana White no tiene nada que decir de los versículos 40 y 45, pues yo no puedo empezar en el versículo 40 para ver lo que dice la hermana White hasta el versículo 45. Pero si yo puedo encontrar el lugar a donde la hermana White cita Daniel 12:1, entonces yo puedo trabajar hacia atrás en sus escritos para ver si tiene algún comentario sobre los versículos que vienen antes. Y ahora les voy a compartir el resultado del estudio. Daniel 12:1 y 2. Si ustedes quieren buscar esos dos versículos, son muy interesantes. Se mencionan 4 eventos en esos dos versículos. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Interesante cómo comienza el versículo, ¿verdad? En aquel tiempo se levantará Miguel. La pregunta es, ¿en cuál aquel tiempo? Esa expresión vincula Daniel 12:1 ¿con qué? Con los versículos anteriores. Porque nadie comienza una frase en aquel tiempo, al menos que se esté refiriendo al tiempo que están describiendo los versículos anteriores. ¿Es así o no es así? Claro. Así que dice, en aquel tiempo, refiriéndose a lo que describen los versículos 40 al 45, se levantará Miguel. Primer evento, ¿qué va a pasar? Se va a levantar Miguel en aquel tiempo, el tiempo que describen los versículos antes del Daniel 12:1. Sigue diciendo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y ahora viene el segundo evento, y será tiempo de angustia. Punto número 2. Así que se levanta Miguel y después viene ¿qué cosa? El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y ahora viene el tercer evento. Pero en aquel tiempo, es decir, en el tiempo de angustia, en aquel tiempo será ¿qué? Evento número 3. Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que Daniel 12:1 tiene 3 eventos consecutivos. Se levanta Miguel, viene un tiempo de angustia, y al final del tiempo de angustia, ¿qué hace Dios? Dios libra a su pueblo. Y luego hay un cuarto evento en el versículo 2. Cuando Dios se levanta para librar a su pueblo, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? ¿Todos los que duermen en el polvo de la tierra? No, todos no.
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué significa que serán despertados? Van a resucitar. ¿Todos van a resucitar? ¿Solo va a resucitar un grupo de justos o también un grupo de injustos? Un grupo de justos e injustos, porque dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo resucitan los impíos según la Biblia? Después del milenio. Pero aquí dice que hay un grupo de impíos que van a resucitar cuando Jesús venga a librar a su pueblo. Si tuviera tiempo, les demostraría que esto es lo que se llama la resurrección especial o parcial. Antes que Jesús llegue en su segunda venida para resucitar a todos los que murieron en Cristo antes de 1844, Él va a resucitar a los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Los que entendieron los mensajes de los tres ángeles, va a resucitarlos. Y va a resucitar a los peores enemigos de la verdad y a los que traspasaron a Jesús. Apocalipsis 1 y el versículo 7 dice: viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. No todos los impíos, los que le traspasaron. En Mateo 26, 64, Dios le dijo a Caifás: de aquí en adelante veréis el cielo abierto, veréis al Hijo del Hombre viniendo a la diestra de Dios. Significa entonces que Caifás tiene que estar vivo para ver la segunda venida de Jesús. Así que tenemos 4 eventos en Daniel 12, 1 y 2. En primer lugar, el levantamiento de Miguel. En segundo lugar, sigue un tiempo de angustia. En tercer lugar, al final del tiempo de angustia, cuando parece que el pueblo de Dios va a ser destruido, ¿qué sucede? Dios libra a su pueblo, es decir, los que están vivos, porque se da un decreto de muerte contra ellos. Y luego entonces viene, ¿qué cosa? La resurrección especial. Así que yo pensé, si yo puedo trabajar hacia atrás desde la resurrección especial, comenzando ahí en el versículo 2, la liberación del pueblo de Dios, el tiempo de angustia y luego el levantamiento de Miguel, si yo puedo encontrar en el conflicto de los siglos, a donde la hermana White comenta los versículos 1 y 2 del capítulo 12, entonces puedo ir un poquito más atrás para ver si tiene algún comentario sobre lo que ocurre en los versículos anteriores a Daniel 12:1. Si trabaja hacia atrás en vez de hacia adelante. Y es muy interesante lo que descubrí. En el conflicto de los siglos 621, ella comenta la resurrección especial. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Dónde está el comentario de la hermana White entonces sobre la resurrección especial, el cuarto evento? En el conflicto de los siglos 621. Pero entonces necesitamos, porque vamos a hablar del tercer evento en la lista, estamos andando hacia atrás. ¿A dónde comentará la hermana White sobre el asunto de la liberación del pueblo de Dios? Pues en la página 619 empieza un capítulo, a que no adivinan cómo se titula el capítulo: la liberación del pueblo de Dios. El tercer evento en la lista, yendo hacia atrás. Leo esa cita del Espíritu de Profecía
Conflicto de los Siglos 619. Dicho sea de paso, la paginación es la electrónica que encontramos en la computadora, no la de los libros rojos. Así que si ustedes van a los libros rojos, el pastor Bola está inventando citas de la hermana White. Es en los libros electrónicos que tienen diferente paginación. Así que la página 621, cuarto evento, resurrección especial. Página 619, 2 páginas antes, el capítulo se titula La liberación del pueblo de Dios. Leo la cita. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. ¿Qué van a hacer los impíos? Están a punto de ¿qué? De acabar con el pueblo de Dios. Y entonces la hermana White dice, entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. 621, resurrección especial. 619, la liberación del pueblo de Dios. Entonces yo dije, ¿será entonces que debemos encontrar el segundo punto un poco antes en el conflicto de los siglos? ¿Cómo no? Y encontré que en la página 601, ¿saben cómo se titula el capítulo que comienza en la página 601? El tiempo de angustia. ¿Ese es el segundo evento, sí o no? Sí, es el segundo evento. ¿Ves? Este es como un trabajo de abogado, de detective. No es suficiente leer la Biblia. Tenemos que luchar con el texto, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñarla, tenemos que hacerle preguntas a la Biblia. La hermana White ya tenía todo esto claro, pero sigue la secuencia que encontramos en la Biblia. Ahora fíjense, la cita que voy a leer, página 601, dice, el pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta como el tiempo de angustia de Jacob. ¿A dónde creen ustedes que encontramos el primer punto en la lista? ¿Será que aparece antes de la página 601? ¿El levantamiento de Miguel? ¿Cómo no? En la página 600 y 601, inmediatamente antes, encontramos que la hermana White comenta sobre el levantamiento de Miguel. Ahora, ¿qué significa se levantará Miguel? En realidad está hablando del cierre de la puerta de la gracia, cuando Cristo comienza a reinar sobre su reino. ¿Qué es el reino de Cristo? Generalmente pensamos que el reino de Cristo se debe entender geográficamente. Es decir, su reino es el mundo, en términos geográficos. No, el reino de Cristo son los súbditos de su reino. ¿Y cuándo es que se determina quién es verdadero súbdito del reino? ¿Cuándo es que Cristo determina y revela quiénes en verdad pertenecen a su reino? Durante el juicio investigador. Y cuando termina el juicio investigador, su reino está ¿qué? Completo. ¿De acuerdo? Daniel 7 dice que el Padre se sienta, los libros se abrieron, luego de eso se dice que el Señor Jesucristo viene sobre las nubes del cielo a donde estaba el anciano de días, para que el anciano de días le dé el reino. El reino es su gente. Yo pregunto entonces, cuando Jesús reciba el reino, cuando comience a reinar sobre su reino, porque el reino está completo, en ese momento se cierra la puerta de la gracia. Cuando el reino de Cristo ya se ha mostrado quiénes pertenecen a su reino, ¿se cierra la puerta de la gracia? Lógico, porque ya todos los casos están decididos para vida o para muerte.
Ahora escuchen, esa expresión, se levantará Miguel, la misma palabra levantará se encuentra en el capítulo 11 y el versículo 2, a donde dice, de aquí en adelante se levantarán 3 reyes en Persia. ¿Qué significa esa expresión, se levantarán 3 reyes en Persia? Significa que de aquí en adelante 3 reyes van a reinar en Persia. Es decir, el levantamiento de Miguel significa que va a comenzar ¿a qué? A reinar. Porque su reino está completo. Todos los casos están decididos. Esa es la recepción de su reino. Y escuchen bien, Cristo determina los miembros de su reino en el cielo y luego en la segunda venida viene a buscar a los súbditos de su reino. Por eso Lucas 12, 36, 37 dice Jesús a sus discípulos, estén vuestros lomos ceñidos, vuestras lámparas encendidas para cuando el esposo regrese de la boda. Recibir el reino es lo mismo que Jesús casarse con su reino. Son 2 formas de decir lo mismo. Recibir el reino y casarse con su reino es lo mismo. ¿Están entendiendo? Ahora, escuchen lo que dice la hermana White antes de que ella habla del tiempo de angustia. En la página 600 del Conflicto de los Siglos, antes de la cita donde leímos sobre el tiempo de angustia de Jacob, dice la hermana White, entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo. ¿Qué significa el levantamiento de Miguel? El cierre de la gracia. Cuando Cristo comienza a reinar. Ahora, repasemos y terminamos. No se pierdan mañana, porque lo que vamos a estudiar mañana es espectacular. Vamos a relacionar Daniel 11 con Apocalipsis 7 y con Apocalipsis 18. Tremendo, esto es extraordinario. Comprueba que lo que dice la hermana Juan y el Espíritu de Profecía es certero y confiable. Entonces vamos a resumir en cortas cuentas. Conflicto de los siglos 621 o 620 se levanta Miguel. Conflicto de los siglos 619, el tiempo de angustia. Conflicto de los siglos 601, la liberación del pueblo de Dios. Conflicto de los siglos 600, la resurrección especial. Tiene mucho que decir la hermana White entonces sobre Daniel 12, 1 y 2. Sí, tiene mucho que decir sobre Daniel 12, 1 y 2. Ahora viene el punto clave que quiero dejar en su mente. Si encontramos en el conflicto de los siglos los 4 puntos de los versículos de Daniel 12, 1 y 2, ¿a dónde esperaríamos conseguir los comentarios de la hermana White sobre lo que viene antes del capítulo 12, 1? Tiene que ser antes de la página ¿qué? Antes de la página 600. Y hermanos y hermanas, cuando yo me di cuenta, cuando usé este método, porque hay que empezar de adelante hacia atrás, porque la hermana White no cita los versículos, encontré algo espectacular. Y es que la hermana White comenta cada frase de Daniel 11, 40 al 45, pero nunca usa el lenguaje ni cita los versículos por una razón histórica muy especial que estaba ocurriendo dentro de la iglesia adventista en esa época. No cita los versículos ni usa las frases, pero por el contenido
uno sabe que ella está comentando sobre los versículos 40 al 45. Así que, hermanos y hermanas, no se pierdan el próximo emocionante episodio, que será mañana, misma hora, mismo lugar y mismo canal. Oremos. Padre, gracias te damos por la palabra profética más segura. Gracias por la luz que tú le has dado a esta iglesia. Oh Señor, qué tremenda la luz para este tiempo. El mundo necesita saber. ¿Y cómo lo van a saber? Porque tu pueblo se va a levantar de su letargo y de su sueño. Van a tener pasión por el cumplimiento final de las profecías, pasión por la segunda venida de Jesús, y van a proclamar este mensaje a sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo. Padre, ayúdanos a apreciar lo que tú nos has dado y ayúdanos a proclamarlo, a estudiarlo y a proclamarlo con poder. Gracias por escuchar nuestra oración. Acompáñanos, Señor, al regresar a nuestros hogares. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.